Shalom a todos y bienvenidos a Dad Mikra, tu canal para el estudio de la Biblia hebrea en su idioma original. En esta parte, en esta zona de miembros, nosotros vamos a empezar a estudiar los Nevi'im, los profetas, ¿sí? La parte de la Biblia hebrea que pertenece a los profetas, que como tú sabes, y si no sabes lo explico, el Tanaj, ¿sí? Es decir, la Biblia hebrea, lo que se conoce en Occidente como el Antiguo Testamento, la palabra Tanaj son las iniciales de tres palabras. La T es la palabra Torah, ¿sí? Que es el Pentateuco, los 5 primeros libros de Moisés. Luego tenemos los Nevi'im, que son los profetas, y luego tenemos los Ketubim, que son los escritos. Por lo tanto, la Torah son los primeros 5 libros, los profetas son los diferentes profetas de Israel, empezando por el libro de Yehoshua, el libro de Josué. Otro libro podría ser el libro de Yeshayahu, ¿sí? Isaías. Otro libro podría ser el de Yirmiyahu, Jeremías, ¿sí? Etcétera, etcétera. Está el último de los profetas, que según la tradición es el profeta Mijá. Y luego tendríamos los escritos, que son otro tipo de escritos, como pueden ser el libro de los Salmos, el libro de Mishle, el libro de los Proverbios, el libro de Job, el libro de Job, el libro de las Crónicas, donde tenemos también los últimos libros que se nos cuentan, crónicas, como los libros de Esdra y Nehemías, ¿sí? Esdras y Nehemías. ¿Qué es lo que diferencia entre estas tres partes, Torah, Nevi'im, Ketubim? Obviamente que lo que diferencia estas tres partes son los niveles distintos de inspiración profética que hay en cada una de las partes. La Torá es la Torá de Moisés, ¿sí? La revelación que Dios le dio a Moisés es la más elevada de todas, a la cual se deben después el resto de los profetas, y por eso la Torá sería un poquito como la base de todo. De hecho, la misma Torá dice, cuando Aarón y su hermana Miriam hablaron mal de Moisés, Dios defiende a Moisés y dijo: Moisés no es como el resto de los profetas, con él yo hablo cara a cara, con él yo hablo boca a boca, ¿sí? P el P. Sin embargo, con el resto de los profetas yo no hablo así, sino que hablo a través de visión o sueño. Podemos decir entonces que el grado de revelación más elevado es el de la Torá de Moisés, mientras que después los profetas son un nivel inferior y los escritos son aún un nivel inferior. Como ves, nosotros no tomamos el Tanaj, la Biblia, como un libro que es un dictado divino, ¿sí? O un libro que lo ha escrito Dios, sino que si nos relacionamos, aunque sí vemos que sea un libro inspirado por Dios, sí vemos que el profeta que lo escribió tuvo parte, el contexto en el cual se escribió tuvo parte y fija un poquito el nivel y la esencia de la revelación que hay en el libro. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo sencillo, es diferente la revelación a través de Yeshayahu, Isaías, que la revelación a través de Yehezkel. Sabemos que el nivel literario, ¿sí? De prosa de Isaías es más elevado que el de Yehezkel. ¿Por qué? Porque también el nivel de vida que tenía Yeshayahu era un nivel distinto, porque él vivía en el palacio, mientras que Yehezkel vivía en lugares más simples. Y obviamente vas a decir, bueno, pero al final los dos son palabra de Dios, sí, pero revelada de una manera distinta. La palabra divina se revela también en los contextos de los grandes hombres que nos transmitieron de alguna manera la voluntad de Dios. Y eso no es casualidad, todo lo contrario. No podemos decir que el hombre no tiene nada que ver y simplemente lo escribió, no, tiene que ver. El hecho de que Dios decidiera revelarse por Yehezkel tiene que ver también por el contexto que Yehezkel representaba, y también en eso hay un mensaje divino, porque de nuevo, insisto mucho en eso, nosotros no solo vemos a Dios en las letras en sí, sino que vemos a Dios en todo, ¿sí? Entonces, es muy diferente verlo así que verlo como que el libro es todo lo mismo, todo lo ha escrito Dios, ¿sí? Y si todo lo ha escrito Dios, porque hay diferentes estilos literarios, etcétera, etcétera. De todas maneras, obviamente nosotros nos relacionamos a todas las partes con cabot, con honor, porque consideramos que es un libro inspirado
por el Creador. Pero de nuevo, inspirado no es un dictado, como se cree en algunas tradiciones, sino que es algo distinto. Eso no le quita valor, sino que le añade valor, como hemos dicho, porque le podremos añadir otros, llamémosle, ingredientes al asunto. El contexto, ¿sí? El contexto social del profeta, todo ya va a tener sentido también. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta. Nosotros aquí, nuestro proyecto es encaminarnos a estudiar los profetas y empezaremos estudiando el libro de Shofetim, el libro de los jueces. El libro de los jueces es el segundo libro de los profetas, según la tradición lo escribió el profeta Shemuel, ¿sí? Samuel, y tenemos que tener en cuenta que no es el primero, sino el segundo. ¿Por qué hemos elegido empezar por él? Bueno, lo primero es que el libro de Yehoshua es un libro bastante independiente al resto de los profetas porque es como la conclusión de los 5 primeros libros de la Torá. Básicamente la Torá termina con la entrada del pueblo de Israel, o la casi entrada del pueblo de Israel a la tierra de Israel, y el libro de Yehoshua es como una culminación de esto, donde el pueblo de Israel entra a la tierra, la conquista y la reparte en las diferentes tribus. Entonces, esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. El libro de Yehoshua es un libro independiente casi al resto de los profetas, aunque obviamente tienen una gran relación por esto. Además, el libro de Yehoshua es un libro complicado porque como hay mucho repartimiento de tierras, hay muchísima geografía, ¿sí? Que nos habla menos, no tiene menos mensaje para nosotros, ¿sí? En lo que queremos dar aquí. Y no es que no lo vamos a estudiar, lo vamos a estudiar quizás, pero lo podemos estudiar después, cuando ya estemos más familiarizados con el Tanaj y nos sea más fácil. El libro de los jueces, sí, son todo cuentos con mensajes y nos va a servir mucho de base para poder aprender muchas premisas y muchas cosas que nos van a enseñar cómo leer los textos del Tanaj. Yo lo voy a intentar transmitir a vosotros y el libro de los jueces nos va a ser mucho más útil en esto. Quisiera hablar de la importancia del estudio del Tanaj en nuestro tiempo. Como sabéis, el Tanaj es un libro que ha afectado en gran manera la historia de la humanidad. Por lo tanto, yo personalmente considero que el Tanaj necesita, igual que la humanidad está pasando una renovación, también el estudio del Tanaj necesita la comprensión del mismo, una renovación, que vayamos en el estudio al siguiente nivel. Considero que el estudio del Tanaj ha sido olvidado un poquito por la mayoría de las religiones. Yo, como de alguna manera represento la religión judía, puedo hacer mi propia reflexión, pero creo que es algo que ha sucedido en todas partes. Básicamente, a partir del Segundo Templo, el judaísmo del Segundo Templo, que es como la época madre donde después salieron también las otras religiones, el cristianismo, el islam, etc., básicamente fue una época en la cual terminaron los profetas, se selló el canon bíblico y se empezó con la interpretación, ¿sí? De alguna manera fundamentar un camino, una manera de vivir a partir de la Torá, basada también en la tradición, ¿sí? La tradición de la Torá, lo que nosotros conocemos como la Torá oral, etcétera, etcétera, donde vemos muchas cosas, muchos ingredientes que literalmente no están escritos, pero que sabemos que del pueblo de Israel los traía de su tradición por cientos de años. Un ejemplo fácil, por ejemplo, los tefilín, las filacterías que se han encontrado de esas épocas y de épocas tardías a eso, que aunque literalmente no está escrito filacterías, pero está escrito cosas que nos las, de alguna manera nos las muestran. Sin embargo, el hecho de centrarnos, ¿sí?, en la vida práctica, en la tradición de cómo tenemos que actuar, qué tenemos que hacer, etcétera, etcétera, ha hecho que dejemos los textos del Tanaj, ¿sí?, de los profetas, que son mucho menos prácticas, un poquito de lado. Tanto es así que pueden haber personas expertas en judaísmo que no saben mucho Tanaj, ¿sí? Y otra cosa que ha pasado, aparte de haberse dejado un poquito de lado, es que también cuando se lee Tanaj, se lee a partir de los ojos de los
exégetas y, bueno, los sabios de Israel que interpretaron la Biblia en aquella época. De alguna manera, después de haber estudiado mucho Talmud, mucha Mishnah, pues ya también cuando se lee con la misma visión, cuando en realidad el Tanaj tiene una lectura totalmente independiente, con mensajes a partir de los sentidos simples de los textos, más allá de lo que después sea interpretable, ¿sí? Lo que nosotros conocemos como drash, ¿sí? Interpretación de estos textos. Pero el texto en sí también tiene algo que decirnos, en su idioma hebreo original también tiene un mensaje especial que darnos, aparte de lo que podamos interpretar en él. Para poner un ejemplo, volviendo a las filacterías que he dicho, nosotros sabemos que también en excavaciones, antes de la época del Segundo Templo, sabemos que el pueblo de Israel se ponía filacterías y básicamente sabemos que esto está insinuado en varios versículos, donde está escrito Ukshartam leot aliadeja, y te los atarás como señal en tu corazón, Vehayulet totafot beneineja, y serán como señales en tu cabeza. Si no recuerdo mal, esto está en Devarim 6, Devarim 6, el libro de Deuteronomio capítulo 6, y nosotros vemos allí, ¿sí?, que se habla de los tefilín. Realmente en el sentido literal no está escrito tefilín, ¿sí?, te pondrás los tefilín, te pondrás las filacterías. Aunque sabemos que se refiere a eso, el texto en sí nos quiere decir otra cosa. Sí, quiere decir que tienes que tener las palabras de la Torá en tu corazón y en tu mente todo el tiempo. ¿Sí? Ahora, el hecho de que sea interpretable ahí los tefilín y que para llegar a eso, ¿sí?, se nos ha dado el mandamiento de las filacterías, de los tefilín, que nosotros sabemos que se ponía, no significa que el mensaje literal del texto sea ponte tefilín, porque el mensaje literal tiene también otro sentido, aparte de lo que se puede interpretar de él. Cuando yo solo veo la interpretación y no veo el sentido literal, pierdo. ¿Sí? Entonces, cuando yo ya me he acostumbrado, mi chip es leer el Tanaj a partir del Talmud, mucho en el Tanaj se me pierde. Muchos dirán, ¿no crees en el Talmud? Claro que creo en el Talmud, ¿sí? Pero eso no quita, como muchos de los sabios de Israel, que cuando comentaron el Tanaj, lo comentaron no a partir de las interpretaciones del judaísmo del Segundo Templo, sino a partir del sentido literal que más les parecía, y eso es lo que vamos a hacer. Obviamente que eso no es solamente con el judaísmo, ¿sí?, sino que mucho más apartado ha sido el Antiguo Testamento, dejado como antiguo, si la misma palabra lo dice, y renovado por uno nuevo, sino que también las religiones que sí leen el Antiguo Testamento, sí de alguna manera creen que es un libro sagrado, pero de nuevo ocurre algo similar, ¿sí?, aunque diferente, pero similar, que cuando leen a partir de las premisas de su libro base. Su libro base es el Nuevo Testamento. Y no dejan que el mensaje independiente, ¿sí?, del Tanaj se revele, porque ya lo tienen sellado a las gafas con lo que lo están leyendo. Y eso no lo tenemos que hacer, ni de un lado ni del otro, ¿sí? En estas clases yo no vengo a decir, mirar cómo la manera mía de verlo es la correcta y vuestra manera es la incorrecta, sino que quiero que el texto hable por sí solo. Luego, de todas las interpretaciones generales, cuál es la correcta, si esta interpretación o esta interpretación, eso tenemos lugar quizás en otro lugar, pero aquí queremos que los textos hablen por sí mismos, qué dice el hebreo, y aparte de lo interpretable, qué es lo que nosotros podemos sacar del sentido más simple del texto a partir de su idioma original, el hebreo. De nuevo, sin contradecir que eso después es interpretable a otras cosas, ¿sí?, según la tradición judía. Ahora, el hecho de que nosotros volvamos al Tanaj, volvamos a la Biblia hebrea, es como una vuelta, ¿sí?, a algo que se perdió. Se perdió la época de la profecía, se perdió la época de los profetas, ¿sí?, después del exilio de Babilonia, donde se terminaron los profetas de Israel y fueron los sabios de Israel que de alguna manera ya cerraron el canon bíblico, etc. De alguna manera la voluntad de volver a los profetas es también la de volver al tiempo de la profecía y acercándose ya los tiempos que el regreso de la profecía
se espera en Israel y en consecuencia todo el mundo, pues pienso que es necesario que renovemos nuestra visión del Tanaj otra vez. Bien. Como hemos dicho antes, hay una diferencia entre interpretar y leer. Interpretar y leer. Nosotros vemos en el libro de Yeshayahu, en el libro de Isaías, en el capítulo 29, algo muy interesante. Y es que se nos dice allí, en versos 10, 11 y 12, que va a haber un día en el cual Dios va a cubrir los ojos de los profetas, va a enviar como un espíritu de adormecimiento espiritual, en el cual no vamos a alcanzar los mismos niveles que los profetas. Y dice que en ese momento será como un libro, la visión, ¿sí? Será como un libro sellado. ¿Sí? La visión, que es el Tanaj, ¿sí? Que es la profecía escrita, será como un libro sellado, el cual lo vas a dar a alguien que sabe leer y te va a decir, no entiendo, es un libro sellado. Y al que no sabe leer, ¿sí? Al que no sabe entender lo que está escrito, también te va a decir, bueno, no sé leer, ¿qué quieres de mí? Y sale que se nos está hablando de un día en el cual realmente este será un libro que no se comprende y no se entiende, ¿sí? Y yo creo que esos tiempos se han cumplido, en el cual es muy difícil encontrar a alguien que, aparte de citarte las diferentes interpretaciones, realmente sabe leer y dar una explicación de lo que el texto está diciendo en sí, ¿sí? Y a qué se está refiriendo el texto, sin tener premisas antes de muchas otras cosas. Por lo tanto, creo que el intentar caminar hacia allí es algo muy importante y por eso estoy haciendo lo que estoy haciendo. Sigamos un poquito más con todo lo que estamos diciendo. La interpretación, la diferencia entre interpretación y la lectura es que la interpretación es lo que yo tengo que decir a partir del texto. Es decir, no, o lo que yo tengo que decir sobre el texto. Esto es una interpretación. La lectura, ¿sí? La lectura, que realmente la Biblia en hebreo se conoce como mikra, ¿sí? Lo leído, lo que se lee, ¿sí? La lectura es distinto, es lo que el escrito dice, lo que está escrito dice, ¿ok? Y es diferente, muy diferente. ¿Cómo podemos saber lo que el escrito dice? Y no solamente decir cosas acerca de lo que está escrito, ¿sí? Dar aproximaciones o interpretaciones a partir de lo que está escrito, pues esto es siempre a través de preguntarnos muchísimas cosas, hacer muchísimas preguntas de cosas que no son lógicas en la manera en la que está montada la frase, ¿sí? Etcétera, etcétera, y no hacer apologética de los textos, no defender a los textos, sino de alguna manera criticar y ver con ojo crítico los textos, y una vez que yo vea con ojo crítico los textos, entonces voy a empezar a preguntarle a los textos, ¿sí? Esto no me cuadra, ¿y por qué esto lo dices así? ¿Y por qué si dijiste otra vez así, ahora estás diciendo esto? ¿Sí? No son preguntas con mal corazón, sino son preguntas para entender. Cuando uno lee así, entonces de repente empieza a ver, cuando ya tiene muchas preguntas, empieza a ver y empieza a leer otra vez y otra vez, empieza a ver que realmente hay respuesta a todo lo que está preguntando. Pero a raíz de sus preguntas, ahora su respuesta es una visión muy superior y tiene una comprensión mucho mayor de lo que está escrito realmente, ¿sí? Porque no solamente habló sobre, sino que dejó al texto que hablara. Normalmente las respuestas que consiguen contestar a más preguntas, ¿sí? A más interrogantes que va dejando el texto, son las mejores respuestas, ¿sí? Porque son las más generales. Algo que también tenemos que entender es que ¿qué tipo de profecía tenemos delante? El Tanaj es una profecía y los profetas son aquellos que profetizaron. Pero realmente, según la tradición, hubo 600.000 profetas en Israel, ¿sí? 600.000, no 600.000, perdón,
sí, 600.000 profetas en Israel, 600.000 hombres y 600.000 mujeres. Así está en los libros que de alguna manera expresan la tradición del pueblo de Israel. Y tenemos que preguntarnos, si hubo tantos profetas, y nosotros en el Tanaj vemos que hay otros profetas, están los hijos de los profetas en Primera de Reyes, están los profetas que vemos allí que no dicen nada, ¿sí? Vemos que incluso Saúl profetizó con un grupo de profetas que se encontró que estaban ahí profetizando. ¿Por qué todas esas profecías no se escribieron? Y, por ejemplo, lo que está escrito en el libro de Shoftim, en el libro de los jueces, sí se escribió. ¿Qué diferencia hay? Pues bien, la gran diferencia, según nuestra tradición, es que hay libros, llamémosle, hay profecías que se dijeron para todas las generaciones y hay profecías que se escribieron solamente para esa misma generación. Y es muy distinto. Las profecías que se escribieron para esa generación, por ejemplo, que Saúl perdió los asnos, ¿sí? las mulas, perdón, de Saúl, y le fue a preguntar al profeta Shmuel, ¿dónde están? Era para él en ese momento, sí, eran palabras de Dios, pero no necesitaban, en este caso fueron escritas, ¿sí? Pero fueron escritas por el contexto de todo lo que hubo. Pero si quizás no hubiera habido el contexto, no le hubiera dicho nada, y simplemente eso nunca se hubiera escrito y nadie no hubiera sabido qué ocurrió. ¿Por qué Dios se preocupó de que sí el resto se escribiera y llegara hasta nosotros? Señal que esto tiene que tener un mensaje no solamente para esa generación, sino también para nuestra generación. Y no solamente para nuestra generación, sino para cada generación. Lo cual nos invita a una reflexión muy profunda. El Tanaj es un libro que habla de la actualidad, que tiene un mensaje para la actualidad, ¿ok? Pero que tuvo un mensaje también para la generación pasada y la actualidad de la generación pasada. Por lo tanto, es un libro que su mensaje es dinámico. Y es que es así. Por lo tanto, según mi contexto hoy, según quien yo soy, según el lugar donde nosotros vivimos, y nosotros leemos, ¿sí? Y sacamos de ahí un mensaje, un sentido. Este es el sentido, básicamente, que nosotros tenemos, el mensaje que nosotros tenemos para nuestra generación. Sin embargo, la generación pasada, por ser otro contexto, hubieran leído distinto. El mensaje que ellos adquirieron, ¿sí? Básicamente, era el mensaje para su generación. Y así sucesivamente. Obviamente, por lo que las cosas que me ocurren a mí, las cosas que ocurren en nuestra generación, los temas actuales, yo voy a poner mi énfasis en algunas cosas, en otras no, porque no están, no sé, ni siquiera, ¿sí? Los ojos ven lo que quieren ver, lo que están acostumbrados a ver, ¿sí? Siempre doy el ejemplo de un anuncio para defender a los ciclistas, porque los conductores no buscan bicicletas, ahora ya están más acostumbrados, pero los conductores no buscan bicicletas, por eso no las ven y simplemente sí, Dios nos libre, se las llevan por delante. ¿Por qué? Porque cuando el cerebro no está buscando algo, no lo ve. Lo mismo, nuestra generación ve cosas que quizás la generación pasada no vio. Por lo tanto, hoy podemos tener un nuevo mensaje a partir de lo que nosotros leemos. Por lo tanto, no nos tenemos que quedar con una interpretación. Una interpretación es la correcta, no, sino que esto es algo dinámico. Y lo que nosotros vayamos leyendo hoy, ¿sí? Va a ser algo que no lo podrán leer en otra generación y va a tener un mensaje para nuestra generación hoy. Obviamente que eso tiene que tener límites, ¿sí? Porque cada uno puede venir, leer y entender lo que le da la gana. No, tenemos que ser fieles a los textos y aún siendo fieles a los textos, los mensajes van a ser distintos. Así que, de alguna manera, necesitamos que los sentidos literales se renueven todo el tiempo para que el mensaje sea dinámico. Por lo tanto, quiero decir que lo que yo voy a leer ahora y mi manera de explicar no es algo absoluto. No es yo tengo la razón y ellos no tienen la razón, es mi manera de verlo. Muchos en los comentarios me critican, señor, esta es su manera de entender, ¿puede haber otra? Efectivamente que sí, efectivamente que sí. Además, yo no solamente digo que sí por humildad, sino digo que sí por creencia, ¿sí? Porque creo que esto tiene que ser así. Pero obviamente, no cualquiera que lee en cualquier idioma
y sin cero preparación. Tenemos que aprender a leer en hebreo, tenemos que aprender ciertas reglas de interpretación, tenemos ciertas reglas de la lengua hebrea bíblica, y después nos podemos hacer lectores, que nuestra lectura tenga significado, nuestra manera de entender tenga significado y nosotros encontremos nuestra parte. Bien. El hecho de que nosotros digamos, ¿sí? El hecho de que nosotros digamos que la Torá, la Biblia, es un libro que tiene un mensaje para todas las generaciones, es muy importante. Es muy importante en el sentido de que cuando nosotros leemos, tenemos que saber que es un mensaje, es un libro con un mensaje para todas las generaciones. No es un libro de cuentos. ¿Ok? Un libro de cuentos, un libro de crónicas. Es un libro en el cual, bueno, si alguien lo lee de aquí 2000 años, sirve para que sepa lo que pasó hace 2000 años. El Tanaj no está escrito para que sepas lo que pasó hace 2000 años. No son cuentos, no son historias. Son mensajes vestidos dentro de ciertas historias y ciertas cosas que ocurrieron, explicadas desde un prisma que no tiene la intención de describir científicamente o históricamente lo que pasó, sino que tiene la intención de dar un mensaje muy específico. Por lo tanto, puede ser que en el Tanaj se haga énfasis de algo que pasó muy pequeño en la época, y algo enorme que pasó en la época, el Tanaj ni siquiera lo diga. ¿Ok? Un ejemplo de eso lo podemos ver en el libro de Shoftim. ¿Ok? En el libro de Shoftim. En el libro de Shoftim, el libro de los jueces, ¿sí? Que nosotros vamos a empezar a leer, está escrito en el capítulo 10, verso 10. Vamos a empezar ya a leer nuestros primeros versículos aquí de nuestro libro. En el capítulo 10, verso 10, hay una gran prueba de que realmente no todo está explicado y que no son historias lo que nos está explicando el Tanaj, y que las historias elegidas es porque tienen un mensaje. El mensaje no es tienes que saber la historia. No, no, no. La historia es como la excusa. ¿Sí? Es como el vestimento para el mensaje que te quieren dar. En el capítulo 10, verso 10, y clamaron, estoy leyendo desde esta traducción, edición Katz, no porque la recomiende en especial, sino porque es la que tengo y me ayuda un poquito que sea en español, me hace la clase más rápido, en vez de leer, algunas no quiero leer en hebreo y traducir. Y clamaron los hijos de Israel al Eterno, diciendo, hemos pecado contra ti porque hemos dejado a nuestro Dios y hemos servido a los Bealim. Y el Eterno respondió a los hijos de Israel, ¿acaso no fue que de los egipcios, del Emorí, de los hijos de Amón y de los Pelishtim, de los Tzidonim, de Amalek y de Maón, ¿sí?, que oprimieron a ustedes y clamaron a mí, yo los salvé de sus manos? Fijaros bien, que aquí están escritas varias naciones de las cuales nunca antes habíamos escuchado que hubo una guerra en contra de ellos. Sin embargo, Dios les dice, yo os salvé de las manos de los Tzidonim. Ok, ¿y dónde está escrito que hubo pelea con los Tzidonim? Y de Maón. ¿Y dónde está escrito que hubo guerra con Maón? Pues no está escrito. Simplemente porque la Torá no lo necesita explicar todo lo que pasó, porque en ese momento no hay un mensaje que te quiere dar para todas las generaciones. Por lo tanto, la Torá, el Tanaj, no es un libro de historia. Es un libro con un mensaje para todas las generaciones. Y esto es algo muy importante que tener en cuenta. Por lo tanto, de todo el tiempo que duró el libro de Shoftim, que ahora veremos cuánto es, se han elegido ciertos momentos en los cuales la supervisión divina, el mensaje divino, se ha revelado a través de esos momentos para dar un mensaje al mundo. Y aquí vemos también que al final el mensaje divino viene a través de la historia. Dios ha querido, ¿sí?, revelarse a todas las generaciones a partir de sucesos históricos. ¿Sí? Dios nos podía haber dicho, mira,
Hay un cometa en el cielo que tiene un mensaje para ti, este es el mensaje. Pero Dios no ha querido hacer eso. Dios ha querido darte un mensaje a partir de lo que ya pasó, explicándote que hubo una guerra entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Significa que Dios se quiere revelar, primero, a través del pueblo de Israel, pero segundo, a través de los sucesos y las historias del pueblo de Israel, lo cual es algo muy importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque ya tengo que mirar a la historia de una manera distinta. Para mí la historia ya es como un escenario de revelación divina. Obviamente, no toda al mismo nivel, como hemos visto, porque hay historias que ni siquiera se van a escribir en el Tanaj, pero sí Dios quiere revelarse en la historia, no en un libro. El libro nos cuenta lo que ocurrió en la historia, sí, el libro es de alguna manera mi guía para ver a Dios en la historia, pero el principio de la revelación empieza en la historia. Bien, después de haber dicho esto, el libro de Shofetim, nosotros vamos a ver una época llamada la época de los jueces. La época de los jueces es una época muy interesante, en la cual vamos a ver cómo el pueblo de Israel no tiene líder, y los líderes son los jueces, los que juzgan de alguna manera, los que lideran el pueblo, también a nivel militar, y obviamente también a nivel espiritual, que antes iba junto. Y el juzgar, el término de juzgar es de alguna manera hacerles diferenciar entre el bien y el mal, ¿sí? Ser jueces de lo que está bien, lo que está mal, cuál es el camino a tomar. Fue una época muy mala para el pueblo de Israel, como vamos a ver. Y básicamente lo que está escrito es que hubo un juez, duró tantos años. Hubo otro juez, duró tantos años. Y después descansó la tierra 40 años y después volvieron otros tantos años, otro juez. Bueno. La cosa es que si nosotros sumamos todas las fechas de todo el tiempo que estuvieron los jueces allí, nosotros vemos que nos sale un número bastante grande, más que 500 años. Si yo sumo todos los jueces y los años que ellos estuvieron siendo jueces, me salen más de 500 años. El problema es que en el primer libro de los Reyes, capítulo 6, verso 1, se nos está escrito que el rey Salomón empezó a hacer lo que hizo 480 años después de la salida de Egipto. Significa que desde la salida de Egipto hasta Salomón hubo 480 años. No puede ser que la época de los jueces solo sea más de 500. Por lo tanto, tenemos que decir que las épocas de los jueces son de alguna manera épocas que se tocan las unas con las otras. Si no es una después de la otra, aunque la Torá nos lo explique como una después de la otra, en lugares distintos hubo jueces distintos, puede ser que fue en el mismo tiempo que estuvieran ocurriendo, y eso es importante saber. Según mi cuenta, la época de los jueces fue más o menos 320 años, ¿sí? Más o menos 320 años. ¿Cómo lo sé? Pues, si nosotros abrimos en el capítulo 11 de este libro, Iftach, ¿sí?, que no sé cómo se dice en español, pero Iftach el Giladí, le envía una carta al rey de los amoreos, ¿sí?, en el capítulo 11, verso 26. Vamos a ver, capítulo 11, verso 26. Le dice: mientras habitó Israel en Heshbón y sus arrabales, y en Aroer y sus arrabales, y en todas las ciudades que hay a las ribelas del rey del Arnón, por espacio de 300 años, ¿por qué no los han librado en ese tiempo? ¿Sí? Y aquí vemos que 300 años, de alguna manera, desde que entraron a la tierra de Israel hasta la época de Iftach, ¿sí?, que es uno de los jueces, 300 años. Si nosotros sacamos 28 años del tiempo de Yehoshua, de Josué, que es lo que según la tradición estuvo, no está escrito también literalmente, pero con mínimo 14 y según la tradición fueron 28, ¿sí? Entonces quedan 300 menos 28, ¿sí?, hazte las cuentas, quedan 72, 272, y si le sumamos a los jueces que vinieron después, 20 años de Shimshon, ¿sí? Otra vez.
sí, 72, más 20 años de 92, más 20 años que hubo después son 310, ¿sí? Pues más o menos es lo que quedaría, ¿ok? No estoy haciendo exactamente la cuenta aquí de todo. Ahora, si sigues haciendo la cuenta hasta los 480 años, ¿sí? Si ya hemos llegado más o menos a 310, como nos salen a nosotros las cuentas, y después tenemos 40 años, hay que sumarle 40 años antes, que fueron por el desierto, ¿sí? Y 40 años de David y 11 años de Shaul, ¿sí? Pues 40 años Elí también fue juez, 7 años de Salomón, todo, cuando lo sumas todo, ¿sí? Te llega a 480. En final, sabe que la época de los jueces, que está entre medio de todas estas fechas, si lo sumas todo, tiene que salir unos 310, 320 años. ¿Ok? Y bien, nosotros empezaremos en el próximo video a estudiar el libro de los jueces, y ahí estaremos en el próximo vídeo con el capítulo 1. Shalom.